Vamos a arrancar y bueno, si después cae alguien más, ya irá viendo sobre lo que estamos hablando. Bueno, disculpas por el tema del link, la verdad que sí, a mí también me sorprendió. No, yo no me había dado cuenta que tampoco que no se había enviado, así que son problemas organizativos a veces suceden. Bueno, bienvenidos. Les pido por favor a los que estén con micrófono que se muteen, así no metemos ni eco ni ruido. La idea sería, si tienen alguna consulta, la podemos ir haciendo en el chat y yo la voy respondiendo por orden que las voy viendo. Y bueno, y cuando terminamos, si hay alguna consulta más compleja o lo que sea, ahí podemos activar el micrófono y charlamos más directamente. Pero bueno, para evitar durante la presentación generar ruido, tratemos de estar con el micrófono muteado. Bueno, calculo que, bueno, sí, todos me estarán escuchando, ¿no? Porque si les pido que me pongan que me están escuchando en el chat es porque me están escuchando. Pero bueno, no veo ningún comentario. Listo, voy a escribir en el chat por las dudas. Todos, todos me escuchan, por si alguien no me escucha, porque si no, claro. Ok, listo. Ahora, si alguno no escucha y ve el chat, seguramente va a salir a decir que no escucha. Y deberían estar viendo la pantalla o la presentación también, así que si están esas dos cosas, entonces estamos listos para arrancar. Perfecto, genial. Bueno, listo, arranquemos entonces. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mariano Sánchez, como dice ahí en la presentación. Obviamente soy desarrollador de software. Y trabajo con NetCore prácticamente desde... Empecé a trabajar con NetCore cuando era algo que se llamaba Proyecto K o ASP.NET Vnext, que no era algo, digamos, que se podía usar para productivo, más bien era una idea. Después tuve la suerte de empezar también ya a trabajar con NetCore 1, ya haciendo sistemas productivos. Y bueno, nada, desde ese momento hasta ahora sigo trabajando en plataforma.net. Plataforma.net es algo nuevo para mí, ya debe ser unos más, sí, aproximadamente 14, 15 años que trabajo en plataforma.net. Así que bueno, es un poco mi background, es como que digamos, ya tengo una relación bastante de larga data con .NET y particularmente con C Sharp, un poco con F Sharp también en algún momento. Así que bueno, ese es mi background. Actualmente trabajo, sí, ya les comenté, trabajo con .NET. En este momento estoy trabajando con .NET 2.2 y bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de .NET Core 3.0, que es lo que anunció Microsoft hace no demasiado tiempo. NetCore 3.0 no es algo que aparece así de la nada, sino que, digamos, pertenece a una plataforma mucho más grande, que es en este momento la plataforma.net, donde, así como por un lado tenemos NetCore, por otro lado tenemos el framework no .NET tradicional, que es el framework histórico con el que seguramente la mayoría de ustedes, y bueno, y yo también empezamos a trabajar e involucrarnos en esta plataforma de desarrollo de Microsoft. Y también está acompañado de algunas otras cosas, como por ejemplo la existencia de Xamarin, Mono, etcétera. Hoy en día .NET ya no es, o sea, hace no mucho tiempo .NET era una plataforma que estaba pensada para desarrollar software para Windows, básicamente, ¿no? ¿Por qué nos encontramos con eso ahí? Porque, digamos, hasta no hace mucho tiempo, el principal negocio de Microsoft era vender licencias de Windows. Entonces, la plataforma sobre la cual nosotros podíamos desarrollar y que ellos nos ofrecían para desarrollar rápido y hacer cosas copadas dentro de Windows era la plataforma.net, ¿no? Si bien en Windows también se podían desarrollar cosas en C++ y todo ese tipo de cosas, o también lo que era Visual Basic, la realidad es que Visual Basic se quedó un poco viejo, si bien era algo que nos permitió trabajar rápido, se quedó un poco viejo, y C++ siempre fue bastante más rebuscado y complicado para
digamos, el tipo de plataformas que se apuntaban con .NET, que era la típica plataforma para un ambiente empresarial. En ese contexto teníamos posibilidades de desarrollar aplicaciones para desktop y aplicaciones para web también, ¿no? Donde, digamos, si bien en desktop teníamos distintas opciones como WinForm, WPF, en web, con ASP.NET, en principio WebForm, después apareció MVC, y después algunas otras cosas más que se construyeron sobre esta plataforma web, pero bueno, como siempre, digamos, necesitábamos o tener software, o sea, el software que creamos nosotros tenía que tener por detrás un sistema operativo Windows para poder correr, tanto sea para escritorio o para web. Bueno, el tiempo fue avanzando, en el medio de .NET empezaron a aparecer unos proyectos diferentes, como la aparición de lo que era el proyecto Mono, que básicamente tenía la idea de portar .NET a otras plataformas, particularmente Linux, y eso, eso apareció dado que, si bien .NET siempre Microsoft lo presentó como para que es una tecnología que corre en Windows, la realidad es que el diseño interno de .NET y cómo estaba pensado, estaba preparado para tener soporte en diferentes plataformas. Básicamente, cuando alguien compila un software a .NET, eso compila un lenguaje intermedio y después necesita del famoso CLR, que es el runtime que hace que nuestra aplicación pueda correr. Microsoft nos proveía un CLR para Windows, pero no había nada que impidiera que no hubiera CLR para otras plataformas. En realidad, lo único que había que impedía era que Microsoft en ese momento no estaba muy interesada de que eso sucediera porque, como les decía, su principal objetivo era vender Windows. Y todo esto no fue hace mucho tiempo, habrá sido hace unos 5 años, o sea que tal vez en sistemas es mucho, pero no parece tanto. Lo que pasa que en el mundo de 5 años ahora, sobre todo, por ejemplo, con los dispositivos, ¿no? Fíjense cómo lo que es la PC de escritorio, que es donde Windows básicamente tiene peso, es un dispositivo que ya no es la única interfaz de computación que tenemos. Hoy en día tenemos celulares, tenemos tablets, tenemos hasta televisores inteligentes, o sea, hay un montón de lugares que Windows, por su forma de estar diseñado, no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento Microsoft cambió el paradigma de cómo hacer plata y empezó a mirar otros negocios, como particularmente la nube, que hoy es uno de sus principales lugares o sus principales fuentes deme un segundito que me están preguntando por el link, voy a ver si se los puedo pasar a otra persona que se quedó afuera y ya seguimos. Sí, se armó un lío con esto. Demos perdón, pero así ya se lo paso y sigo prestando atención a lo que estoy diciendo. Listo. Entonces, Microsoft empezó a migrar su negocio, digamos, y empezó, por ejemplo, a mirar lo que era la nube, o a mirar lo que era, o intentar, como por ejemplo, entrar al mundo de dispositivos móviles con Windows Phone, por ejemplo, o también empezar a decir, bueno, listo, yo no puedo entrar con el sistema operativo, pero sí entro con servicios, con plataforma, etcétera. Apareció la Xbox, que es otro lugar donde Microsoft también empezó a poner mucha energía, y bueno, y eso fue, digamos, alejando del negocio de que era que todo corría en Windows, y empezó a tener ideas de que no necesariamente nosotros tuviéramos que utilizar su sistema operativo, pero sí que tratáramos de usar su nube y sí que tratáramos de usar sus herramientas de desarrollo. Y eso es NET, junto con Proyecto Mono y con un montón de otras cosas que fueron saliendo más adelante, fue lo que fue transformando a .NET desde digamos, de alguna forma, de una plataforma que era bien de nicho de sistema operativo Microsoft, o sea, Windows, a una plataforma que hoy podemos construir un montón de cosas. Podemos seguir construyendo aplicaciones para desktop de Windows y aplicaciones web que usen Internet Connection Server, no tenemos problema. Podemos crear aplicaciones cloud que corran en la nube utilizando Linux. Tenemos capacidad de, utilizando .NET a través de Xamarin, construir aplicaciones móviles para iOS y Android que corran de forma nativa. Con .NET y Xamarin también podemos crear aplicaciones de escritorio para OS X,
sistema operativo de Apple. .NET nos permite crear juegos. Podemos utilizar Unity, que es una plataforma que tiene uno de los principales lenguajes que tiene para programar su interfaz es C#, y la podemos utilizar dentro de la plataforma .NET. .NET nos permite desarrollar aplicaciones IoT. IoT son aplicaciones para dispositivos, por ejemplo, en BlackBerry, un Arduino. Windows tiene lo que se llama el IoT Core, que es una versión de Windows 10 que básicamente funciona como un sistema operativo para este tipo de placas. Y con .NET podemos hacer desarrollos que lleguen a esas aplicaciones. Podemos a ese hardware. Podemos desarrollar aplicaciones utilizando lo que se denomina el Universal Windows Platform, que básicamente agrupa todo lo que son aplicaciones modernas de Windows 10, aplicaciones para Xbox, HoloLens, etcétera, incluido IoT. Y últimamente agregaron todo un motor de Machine Learning que se puede ejecutar desde .NET también, de la plataforma que ya conocemos, y nos sirve para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, todo eso hoy en día lo podemos hacer desde .NET, utilizando diferentes tecnologías o diferentes frameworks, como por ejemplo Xamarin, como por ejemplo el Net Framework tradicional, o como por ejemplo NetCore, pero hoy en día .NET es una plataforma que nos permite construir aplicaciones que entran en todo ese espectro de distintas plataformas que les comenté. Cosa que esto, sinceramente, para alguien como yo, que vengo trabajando ese .NET hace un montón, con .NET hace un montón, es un golazo, porque siempre a mí me gustó .NET como estaba pensado como plataforma. C# me pareció un lenguaje genial, y muchas veces tenía discusiones o, digamos, intercambios con otros colegas que están en otras plataformas, por ejemplo Node o por ejemplo Java. Claro, y por más que yo les mostrara, che, mirá qué bueno que hace esto C#, o mirá qué bueno que se hace en .NET, siempre caía, nada, pero esto vos tenés que correr en Windows y no te queda otra, y ya, y aparte no es open source. Bueno, un montón de cosas que en el último tiempo cambiaron radicalmente y permitieron que yo, con toda la expertise que tengo de programación de .NET de hace un montón de tiempo, pueda llegar a un montón de lugares que antes no podía llegar con mi software. Así que bueno, hoy en día .NET dejó de ser esa plataforma que siempre estuvo bastante buena y con un lenguaje muy copado como C#, que básicamente usamos para hacer aplicaciones web y desktop, y tenemos la posibilidad de llegar a un montón de lugares con el mismo conocimiento de plataforma, y eso es lo más interesante, ¿no? Yo tal vez conozco el API de .NET que usaba para hacer aplicaciones WinForm, y si tal vez la quiero usar para hacer algo para Xamarin, por ejemplo, o quiero hacer algo para Cloud y yo usaba en VC1, o sea, si cuando me siento a hacerlo me doy cuenta que si bien hay algunas cosas nuevas que hay que prestar atención y aprender, es muy familiar. Entonces, nada, está bueno porque creo que es una de las pocas plataformas de hoy en día que nos permite llegar así a tantos lugares con un conocimiento de una plataforma base único, ¿no? .NET, la realidad es que a partir de este cambio, digamos, de paradigma en el que se agregó NetCore, en el que Microsoft abrazó a Xamarin en vez de seguir peleándose con abogados por los derechos de cómo se usaba el framework, a partir de ahí .NET empezó a crecer mucho. De hecho, NetCore es como, de toda la plataforma .NET, es la tecnología más que mejor acogida tuvo. Y eso se demuestra, por ejemplo, con la cantidad de pull requests que incorporaron código de la comunidad dentro de .NET, o con la cantidad de desarrolladores que hoy en día están relacionados con NetCore, o por ejemplo con la velocidad de adopción que tuvo Visual Studio 2019, siendo la última versión de Visual Studio sobre la cual, si uno empieza o quiere desarrollar algo en .NET, hoy en día se va a volcar a esa y no a ninguna de las anteriores, ¿no? Y bueno, y parte de lo que tiene .NET también es la cantidad de customers que tiene, que de acá podemos ver empresas muy importantes o muy, digamos, cercanas a nosotros, como Stack Overflow, ¿no? Que sería nosotros sin Stack Overflow. Así que bueno, esta es un poco la salud que tiene la plataforma hoy en día, ¿no? Que estas cosas, si bien a veces suenan un poco de propaganda, están buenas mostrarlas, porque cuando uno va a mostrar una tecnología nueva o va a hablar de algo que de alguna forma yo les voy a presentar esto, y si a ustedes les interesa van a invertir tiempo en investigarlo o en tratar de utilizarlo, la realidad es que está bueno que sea algo que demuestre que tiene salud y no que sea un framework nuevo de JavaScript que en 2 meses se murió, digamos, ¿no? Entonces, está bueno charlar un poco del estado de la plataforma, que es parte también de las novedades.
y entender que digamos, si hoy en día yo tengo que hacer un proyecto nuevo en .NET, yo, por ejemplo, voy por NetCore, ni lo pienso. Y de hecho es acá que vamos a empezar a ver, por ejemplo, a partir de NetCore 3, como un framework que hasta no hace mucho tiempo se utilizaba básicamente para hacer aplicaciones web, como NetCore 2, básicamente me permitía hacer aplicaciones de consola o aplicaciones web, y digamos, el 99% de las aplicaciones que se hacían sobre NetCore era web. Ahora es un framework que, por ejemplo, en esta última versión tiene el agregado y el soporte para desarrollar aplicaciones WPF y WinForm. NetCore 2 no tenía este soporte. NetCore 3 agrega la posibilidad de las aplicaciones que yo ya tenía hechas en .NET tradicional, migrarlas a NetCore 3. ¿Por qué querría hacer eso? En realidad, una de las características principales que siempre tuvo NetCore desde que nació es la forma de deploy, ¿no? La forma de deploy de NetCore es lo que se dice deploy side by side. Básicamente yo publico mi aplicación en una carpeta y voy con esa carpeta a donde quiera ejecutarla y la pongo ahí y la ejecuto y está todo básicamente autocontenido, ¿no? Eso es un cambio radical respecto a cualquier otro tipo de deploy que ofreciera plataforma.net. De hecho, cualquier aplicación, yo me acuerdo de cuando recién empezaba a programar, hacía aplicaciones de WinForm bastante sencillas. Claro, y cuando la llevaba al cliente me decía, no, pero para correr, o sea, le daba doble clic y me decía, no, tenés que instalarte el Framework 4.6.2 o el Framework 3.0, por ejemplo. Y el Framework 3.0 tal vez eran 900 megas de instalación, ¿no? Y la aplicación era una pavada. De todos esos 900 megas usaba dos assembly, pero bueno, la realidad es que tenía que instalar el framework. Lo que pasó después es que apareció lo que era los profiles, entonces podía instalar un profile que era solo para aplicaciones desktop, otro profile para aplicaciones web, pero también el profile de aplicación desktop incluía toda. NetCore, en particular, cuando alguien hace un publish de aplicación, aparte de estar su código, ¿no?, compilado y listo para ejecutarse, en esa misma carpeta están acompañadas de todas las dependencias que esté utilizando, ya sea dependencias externas como, no sé, Newtons of JSON, o dependencias de la plataforma como Entity Framework o alguna DLL, no sé, para parsear XML o para acceder al disco, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi aplicación autocontenida va a tener solamente lo que yo esté utilizando y va a estar acompañado dentro de la aplicación. Y de hecho hay un nivel más todavía, que tenemos la capacidad de hasta autocontener el framework dentro del mismo paquete. Entonces, no solamente llevo mi aplicación, sino que además llevo las dependencias y además llevo el framework todo en el mismo paquete, en el caso de Windows con un exe, listo para darle doble clic y que la aplicación arranque sin necesidad de instalar nada, ¿no? Bueno, esas son las novedades que tiene NetCore 3 referido a lo que es el soporte para Windows, para aplicaciones de WinForm y WPF, ¿no? Después NetCore 3 ya se asocia a lo que son las últimas novedades de C Sharp. Y bueno, y sobre eso vamos a hablar de algunas, no solamente novedades de C Sharp, sino algunos paradigmas nuevos de desarrollo web, como el que ahora tiene NetCore, que se llama Blazor, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente ese full stack web development con Blazor, que es una combinación entre C Sharp y Razor, que nos permite desarrollar aplicaciones web 100% escritas en C Sharp. O sea, es mi sueño de toda la vida, digamos, nada de JavaScript, nada de cosas raras, pero bueno, esas aplicaciones están totalmente autocontenidas dentro de lo que es la plataforma de .NET, y vamos a ver que la experiencia de uso es una experiencia muy similar a lo que sería una SPA que se puede construir con React o con Angular, ¿no? Y bueno, y después NetCore 3 soporta todas las características nuevas de C Sharp 8 que se agregaron en los últimos tiempos. NetCore 3 viene acompañado también de un release de Visual Studio, tanto Visual Studio para Windows como para Mac, no sé si sabían, pero hay un Visual Studio para Mac, que obviamente permite desarrollar aplicaciones de Xamarin o aplicaciones de web o aplicaciones de lo que sería, utilizando Xamarin, aplicaciones de escritorio no SX, ¿no? Vamos a ver la pregunta que me están haciendo. ¿Qué ya tiene SAT de escritorio?
A ver, la tecnología de API escritorio se incorporó a NetCore. La realidad es que, digamos, siguen tan vivas como siempre. De hecho, la otra vez miraba, bueno, después vamos a hablar un poquito, ahora vamos a hablar de aplicaciones de escritorio, pero ahora no me acuerdo dónde la vi la estadística de la cantidad de aplicaciones de escritorio que están hoy corriendo y que se siguen manteniendo bajo plataforma Windows. Así que sí, siguen existiendo, van a seguir existiendo, vas a tener soporte para WinForm o WPF, pero vas a poder usar como framework de base NetCore 3, ¿no? Que, entre otras cosas, además de ser un framework más moderno, lo que te decía, te mejora las capacidades de deploy. Y bueno, y ahora, de a poco, ahora a medida que vayamos avanzando en la charla, vamos a ver cómo, por ejemplo, desde NetCore 3 uno puede crear componentes que se pueden utilizar tanto de aplicaciones web como de aplicaciones de escritorio, etcétera, etcétera. Así que sí, Diego, la realidad es que las aplicaciones, o sea, es una tecnología como todo, ¿no? Todo se usa dependiendo de la necesidad que tengas. O sea, y hoy en día siguen estando y NetCore 3 agrega el soporte, así que van a seguir estando por bastante tiempo. Bueno, de ASP NetCore 3, digamos que es como hasta ahora el stack que más se aprovechaba en NetCore 2. ASP NetCore 3 obviamente sigue existiendo en NetCore, ¿no? Se agregaron unas cosas interesantes como el soporte para gRPC. Básicamente, para el que no sabe qué es gRPC, gRPC es una nueva forma de consumir servicios RPC o básicamente llamadas a procedimientos remotos que Google básicamente se encargó de estandarizar en el último año y medio, y que está pensado para ser de alta performance, básicamente con serialización binaria y multiplataforma. Es algo parecido a lo que en algún momento fue SOA, pero bastante mejor pensado, bastante más rápido también y con una interfaz de servicio mucho mejor. O sea, el formato de intercambio está mucho mejor pensado. Y la idea justamente, una de las principales ideas y características que tiene gRPC es que es multiplataforma. Tranquilamente puedo hacer un servicio, servicio gRPC en Windows, o sea, usando NetCore, y lo puedo consumir desde Java, desde básicamente cualquier tecnología. A diferencia de lo que son las APIs REST, esto no se basa, o sea, no funciona sobre HTTP, básicamente tiene su propio mecanismo de comunicación. Y está, digamos, HTTP es un protocolo, si bien las APIs REST sirven y se usan un montón, HTTP es un protocolo, digamos, que digamos, está pensado para diferentes cosas, entre los cuales nosotros lo usamos para APIs REST. gRPC está pensado para hacer llamadas de procedimiento remota y está optimizado para sacarle el mayor jugo posible a esa tarea. Así que bueno, esta es una nueva forma de exponer de alguna forma APIs o servicios. Y NetCore es la primera plataforma de lo que es Microsoft que le agrega soporte para que nosotros podamos desarrollar este tipo de servicios. Otra cosa que se agregó en ASP NetCore 3 es la posibilidad de tener servicios del estilo Worker, que son básicamente piezas de código que corren como en background, digamos, imagínenselo como un servicio de Windows, pero dentro de un web server, ¿no? Esto permite, por ejemplo, tener código corriendo que, por ejemplo, se encargue de obtener información y guardarla en un caché, de hacer en algún momento del día correr cierta lógica, etcétera. Es una capacidad que no teníamos en ASP NetCore, que tal vez en lo que era plataforma del full framework lo podíamos resolver con alguna tecnología. Y básicamente nos permite tener, como les decía, un proceso corriendo sin necesidad de que el web server, sin necesidad de tener la aparición de un request y un response, ¿no? Que básicamente es lo que manejaría un web server, ¿no? Entonces podemos tener nuestro web server que se encargue de recibir requests y además que tengan estos worker process corriendo para lo que nosotros necesitamos hacer. Por ejemplo, es muy común tener la necesidad de consumir, o sea, hoy que estamos hablando mucho de microservicios, consumir mensajes de una cola para hacer algo, por ejemplo.
Así que bueno, es una posibilidad que la realidad es que se notaba que Netcore no tenía y que bueno, ahora le agregaron y que la verdad que hacía falta. Bueno, y también se agregó, Microsoft está colaborando con varios proyectos open source. En uno de ellos es lo que se llama, en lo que es el Identity Server, que es un proyecto para dar los componentes necesarios para poder crear un servidor de OpenID dentro de la plataforma CPNet Core. Identity Server es un proyecto que lo arrancó la comunidad y que ahora Microsoft está digamos, utilizando y es como el que promueven como la mejor opción para trabajar con OpenID y además no solamente lo está, digamos, promoviendo, sino que lo está contribuyendo con código. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar un poco a mostrar con demos de lo que estamos hablando ahora. Déjenme abrir Visual Studio. Ok. A ver, preguntas, workers. Sí, a ver, el worker se puede utilizar para correr cualquier proceso de larga duración, digamos, ¿no? Que no esté asociado a un request y a un response, ¿no? Ahora lo vamos a ver, miren, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto nuevo. Create new project. Vamos a crear un gprc. gRPC service. Ok, vamos a ponerle... vamos a poner este nombre. Así, todo queda. Ok, bueno. Listo. Vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a empezar a ver un poquito de qué se trata esto del servicio. Ok, create. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un servicio gRPC que va a usar un servicio gRPC que básicamente va a proveer datos del clima, pero no va a ir a buscar los datos del clima el API del clima cada vez que yo quiera, sino que lo que va a tener básicamente es un worker que se va a encargar de mantener esa data del clima actualizada, porque a mí cada vez que le pego al API del clima me cobran. Entonces, si 10 personas le pegan en los mismos 5 segundos, la realidad es que el clima es muy poco probable que cambie. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tener un worker que se vaya encargando de actualizarme el clima cada X cantidad de tiempo y un servicio que exponga esa información independientemente de cuándo fue obtenida, ¿no? Bueno, vamos a empezar agregando la configuración para invocar. Acá está. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a agregar una clase acá que se llame Weather Worker y tengo acá armado un snippet ya para Weather Worker que tiene el código para que lo podamos ver más fácil. Este Weather Worker lo que va a hacer, bueno, obviamente fíjense para los que ya vienen de Netcore que la forma de inyectar o hacerle llegar servicios o dependencias es exactamente la misma a la que estamos acostumbrados. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es usar un HTTP Client Factory para hacer un request a el API de información del clima, que básicamente va a estar en esta URL que fue configurada, va a ir con un token que también está configurado por ahí y me va a traer una información que yo la voy a serializar y la voy a guardar en caché. Y a los 10 minutos voy a volver a traerme la información del clima. Obviamente acá yo podría manejar la cantidad de tiempo que quisiera. Me faltaría crear la clase forecast que la puedo crear desde otro snippet que tengo por acá. Vamos a ponerlo todo junto acá. Weather model,
Listo. Bueno, este básicamente sería todo el modelo de respuesta de la clase forecast y sus subsiguientes. Entonces, básicamente lo que yo voy a estar haciendo acá es, cuando corra mi aplicación, este worker va a empezar a funcionar y se va a ir encargando de cada 10 minutos actualizar la información del tiempo y mantenerla en el caché. Esto usa HTTP Client y usa lo que se denomina este Worker Service o Hosted Services, así que básicamente lo que voy a hacer acá es en el Startup, que es mi lugar por excelencia para configurar qué hace la aplicación, ¿no? Voy a decir que usa HTTP Client para poder utilizar HTTP Client Factory. Voy a agregar Memory Cache y voy a agregar la instancia del Worker Service, que en este caso se llama Hosted Service y es el que yo acabo de crear, el Weather Worker. Bueno, perfecto. Entonces, acá yo ya tengo básicamente mi worker, ¿no? Esto lo que va a hacer, cuando mi aplicación web esté corriendo, cada 10 minutos va a actualizar la información del clima para que yo la pueda consumir desde algún lado, ¿no? Bueno, genial. Yo ya tengo esto, ya estaría listo para poder utilizarse. Obviamente que el worker no responde a llamadas remotas, digamos. Simplemente lo que hace es correr internamente. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es crear un servicio, o en este caso, un servicio gRPC, para poder hacer llegar esa información al cliente que esté interesado en consumirla, ¿no? Entonces, los servicios gRPC básicamente se basan en una definición que está acá, que está escrita en el lenguaje llamado Proto, y que me permite a mí describir básicamente qué va a ser mi servicio. En este caso, mi descripción del Proto va a ser esta que está acá. Fíjense que el Proto tiene, como mínimo tiene digamos, los métodos o funciones a los cuales mi servicio va a responder, y tiene la descripción de la información que se va a devolver. Pero no la información, sino la estructura, ¿no? Esto es como una especie de metadata que le está describiendo al servicio. Muy parecido tal vez a lo que existía cuando hablábamos del WSDL, pero fíjense que al no ser XML es mucho más copado la forma de utilizarlo. Así que bueno, este proto que se me generó por defecto, le voy a cambiar el nombre. Voy a poner Weather Proto. Y listo. Ahora el siguiente paso sería, basándome en este prototype, en esta sintaxis definida en el lenguaje proto, crear el servicio. Yo ya acá ya tengo un servicio que se creó de base, pero bueno, ahora lo vamos a eliminar. Vamos a usar lo que sería el Weather Service. Vamos a cambiarle el nombre acá. Y sobre esto vamos a usar el otro snippet que tengo acá, que es básicamente el código del servicio, donde, bueno, ahora vamos a resolver un par de weather base. Sí, falta el weather. Sí, weather. Esto se salvó. Sí, acá está. La tal bar, claro. Aquí está. Ahora. Ahí está. Ahora vamos a ver un poco qué es eso que estoy resolviendo. Weather response está aquí dentro. Get current weather response. Lo vamos a entry. Vamos a resolver esto en space. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a revisarlo rápido. Si se fijan en el proto, tengo estos dos métodos. Uno que me devuelve la información del clima y otro que me devuelve un stream con la información del clima. ¿Cuál es la diferencia? Que uno yo lo llamo una vez y me devuelve el clima, y el otro básicamente me devuelve un stream con el clima. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a invocar y de alguna forma yo voy a quedar conectado a ese endpoint o a ese servicio y me va a ir streameando respuestas. En este caso, a medida que tenga alguna novedad o a medida que pase cierta cantidad de tiempo, como dice acá, me va a ir devolviendo
respuesta y la voy a ir poniendo en ese stream que va a poder ser consumido por mi aplicación. Entonces, por un lado tengo algo que se consume una única vez, o sea, lo llamo y me devuelve y listo. Y por otro lado tengo algo que lo consumo y quedo enganchado con esa información, con ese canal para ir recibiendo información. En este caso, sobre este stream se va a ir de alguna forma pushando información cada 10 segundos. Y bueno, y acá tengo un formateo de la respuesta, ¿no? O sea, a mí yo lo guardaba con el formato que me devolvía mi API del clima, ahora lo estoy guardando con un formato que está expresado acá también, ¿no? Entonces, cualquier cliente que vaya a utilizar esto para trabajar, basándose en esto, va a saber cómo invocar a mi código y basándose en esto va a saber cómo obtener esa respuesta y utilizarla para algo. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se escucha bien todo? Hago un chequeo para asegurarme de que no estoy hablando en la media hora solo. Así que bueno, coméntenme por ahí por el chat si se va siguiendo. Ok, perfecto. Bueno, yo esto ya ahora lo agarro, lo compilo y ya esto debería compilar, no debería decirme nada raro. Perfecto, ya tengo mi servicio, tengo todo. Bueno, entonces lo que me quedaría hacer con esto es consumirlo. Pero antes de consumirlo, lo que voy a hacer es, voy a crear un proyecto nuevo que sea una librería de cliente de esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear un proyecto para que nadie me tenga que consumir directamente, sino voy a crear un nuevo proyecto que represente la librería que va a estar vinculada con este servicio y que cualquier aplicación que lo necesite lo va a poder usar. Vamos a crear una library, una class library de NetStandard. Ahora vamos a hablar un poquito. Class library NetStandard, unas visualizing. Listo, perfecto. Vamos a ponerle así como, llamarla como si fuera un cliente. Perfecto. Bueno, yo lo que estoy haciendo es crear una librería y lo que le dije que era de lo creé de lo que es NetStandard. De hecho, vamos a poner NetStandard 2.1, que es la siguiente versión que se shipeó con NetCore 3. ¿Por qué la estoy haciendo en NetStandard 2.1 y no la estoy haciendo en NetCore 3? Porque si la hago en Net 3, solo puede ser referenciada por proyectos que se basen en NetCore 3. Para el que no sabe, NetStandard básicamente es como una especificación que distintos frameworks implementan. Por ejemplo, Xamarin implementa NetStandard 2.1 también. Entonces yo puedo crear este cliente, que si lo hiciera en NetCore 3 lo podría referenciar solo desde NetCore 3, pero como lo hago en NetCore 2.1 también lo voy a poder, por ejemplo, referenciar de una aplicación que escriba en Xamarin. Así que bueno, esta librería va a ser estándar y va a ser poder utilizada por distintas versiones de el framework de .NET que se pueden utilizar en distintos proyectos. Lo que voy a hacer acá, esta clase la voy a eliminar y voy a agregar una dependencia como a un servicio conectado, al estilo Service Reference. Entonces acá tengo la posibilidad de ir a un Service Reference por una URL o por un file. ¿El file cuál va a ser? Obviamente el file va a ser el proto, ¿no? Que es el que tiene la definición del servicio. Entonces vamos a venir acá, vamos a buscar acá en el proto, listo. Y con esto, básicamente, va a bajar los paquetes de Nugget que sean necesarios y me va a crear mi cliente listo para ser utilizado. Perfecto. Diego, cuando lleguemos a la parte de Blazor te contesto, así no mezclamos temas, porque si no... Dale, joya. Bueno, ya creé mi cliente, ¿no? Fíjense que el cliente se creó, o sea, yo acá básicamente esto tengo la referencia al proto. Fíjense que acá no estoy generando código ni nada. De hecho, en base al proto, esto internamente van a ver que cuando yo referencie este cliente y lo quiero usar, va a tener todo el código creado. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Yo ahora voy a agregar una aplicación, vamos a hacer un proyecto nuevo de consola, por ejemplo. Que se llame Weather Client Lib. No, esto no, consola. No, le puse nombre, ahí está. Vamos a hacer un proyecto de consola, le voy a poner este nombre y voy a crearlo. Perfecto.
Acá tengo un proyecto de consola vamos a asegurarnos de que esté corriendo en Netcore 3.0, perfecto, esto está en Netcore 3.0. Fíjense, estoy haciendo una aplicación de consola en Netcore 3.0. Lo que voy a hacer ahora es agregarle como dependencia la librería que funciona como cliente y vamos a usar otro snippet que tengo por acá, weather client, este es para todos, weather client, que lo que va a hacer es básicamente crearme un pequeño cliente, sacar esto de acá, listo. Me va a crear un pequeño cliente para consumir mi servicio, ¿no? Bueno, ahora si todo funciona bien, yo lo que debería hacer, esto lo vamos a compilar, voy a inicializar el servicio, vamos a darle este debug y que corra. Si todo quedó bien, esto debería funcionar. Básicamente esto que va a hacer, va a iniciar el servicio y va a dejarme listo para hacer las llamadas de procedimiento remoto, pero también el worker ya va a empezar a traer la información del clima, ¿no? Entonces, bueno, por un lado acá me queda el servicio. Ahora puedo venir acá a la aplicación y decirle, bueno, vamos a mi cliente, acá está mi client lib, está acá, este se le ha puesto otro nombre porque le quedó lib, bueno, no importa, pero es una aplicación, así que la vamos a ejecutar. Y esta aplicación, básicamente lo único que va a hacer es hacer una llamada, como se ve acá, al API del clima y me va a obtener la temperatura actual. Nada del otro mundo, pero acá tenemos funcionando. Por un lado tenemos el worker que se encargó de ir al API del clima y ir volcando en el hash la información y no haciendo, y digamos, esto me está atajando porque yo podría tener 1 millón de requests por segundo y la realidad es que ir 1 millón de veces al API del clima me va a salir una fortuna. Entonces este caché me va guardando, podrían no ser 10 minutos, podría ser 1 minuto, 5 minutos, 30 segundos, lo que sea, pero durante 30 segundos la realidad es que el clima es muy probable que no cambie y si cambia no importaría demasiado. Y acá en el programa, cuando lo ejecuto, voy a tener el output que en este caso es el clima. Al haber agregado, al haber creado el cliente acá como una dependencia externa, digamos, separada, yo después la pude referenciar desde este proyecto y directamente, fíjense, este es el weather client que se generó en base al protofile, y esto está acá adentro, fíjense en el namespace. El namespace este está representado por el protofile. Acá no hay código, no hay nada, simplemente Netcore vio cómo está definido el protofile y me generó toda la cañería. Imagínenselo para los que usaban WSF, el famoso proxy que genera WSF. Bueno, esto es un concepto muy similar. De hecho, esto viene a reemplazar WSF, ya vamos a hablar un poquito más cuando sigamos avanzando. Así que bueno, acá en este ejemplo vimos por lo menos dos de los features nuevos que tiene ASP.NET Core. Uno son los Worker Services, o los Hosted Services, como se definen dentro de la plataforma, y el otro son los servicios, gRPC, el soporte del servicio gRPC, que permite tener una forma diferente de invocar servicios, llevando, por ejemplo, la definición del servicio en ese archivo proto que permite que yo pueda crear los clientes de diferentes plataformas sin ningún tipo de problema y además que, como les decía, está optimizado para tanto la serialización como la forma de manejarse internamente está optimizada porque, digamos, se construyó básicamente pensando en esto y no sobre otro protocolo que ya existía, ¿no? Así que bueno. Bueno, eso fue un poco ASP.NET Core 3. Ahora volvemos a las demos, hay varias, así que después, sobre Netcore 3, se lanzó la última versión de C# 8. Uno de los features que tiene es bastante interesante, que son las referencias, marcar las diferencias como nullable o no nullable. Si quieren después eso lo pueden investigar, pero básicamente hoy en día cuando tenemos un string, por ejemplo, ese string puede tener un valor o puede ser nulo, ¿no? Y no tenemos forma de decir, mira, yo quiero que este string
nunca sea nulo, y si este string es nulo, damos un error de compilación, digamos, para evitar siempre los errores de null reference. Un string o, por ejemplo, no sé, en la clase ítem factura, a la factura decirle que el ítem no puede ser nulo, por ejemplo, ¿no? Eso no se podía hacer desde el código. Ahora en C# sí se puede hacer. Se puede marcar como este control de nulos y utilizando el signo de pregunta, así como usamos en los nuleables, lo podemos usar con los referent types, digamos, ¿no? Ya sea, y eso nos sirve para forzar y asegurarnos de que esos reference types, tener el chequeo de si es nulo o no nulo directamente en el momento de compilación y declarando, como dice ahí, declarando la intención más explícitamente, más claramente, de decir, bueno, mira, esta clase, si creas una instancia de esta clase, esta propiedad, que es una referencia a otra clase, no puede ser nula, por ejemplo, ¿está bien? Eso es algo que se agregó ahora y que está bastante piola. Algo que también se agregó sobre C# 8 es el manejo de streams asincrónicos, que era algo que no teníamos. La realidad es que C# con el tema de lo que era la Task Parallel Library, que apareció ya allá por las versiones 3 y 4, y después con todo lo que es el manejo de async y await, que tenemos a partir de C# 6, si no me equivoco, mejoró mucho en lo que es el manejo de flows asincrónicos, pero con los streams siempre teníamos problemas porque no los podíamos manejar asincrónicamente fácilmente. Bueno, ahora tenemos una forma de hacerlo desde el lenguaje, que ahora la vamos a ver, ¿no? Y bueno, y como siempre, cualquier mejora que se agrega sobre C# 8 trata de que el lenguaje sea más productivo, básicamente tener más posibilidades de generar más código y código más seguro utilizando escribiendo menos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, por ejemplo, esto de lo que se dice de los streams asincrónicos, ¿no? Nosotros ahora tenemos un API que tiene, lo vamos a cerrar, tiene dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de llamarla, obtener un valor directamente o básicamente utilizar un stream. ¿Qué me va a permitir el stream? El stream me va a permitir manejar y obtener la información a medida que se vaya generando. O sea, yo voy a mantener una conexión con eso y a medida que se va generando la información, yo la voy a poder ir utilizando. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a cambiar el endpoint que estoy utilizando. Vamos a utilizar que está acá, que es el weather stream. Esto lo voy a guardar acá en un response, ¿no? Esto básicamente va a representar esa conexión sobre la cual va a llegar la información. Y en algún momento lo que voy a hacer es decir, bueno, yo quiero empezar a leer esa información. Yo ahora lo que creé es tengo este método nuevo que es readAllAsync, que básicamente lo que me va a devolver es una especie de i enumerable, ¿no? Que en este caso no es un i enumerable común, sino que es un i async enumerable. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero básicamente ese i enumerable, como ya sabemos que se puede hacer con cualquier i enumerable, lo que me va a permitir a mí hacer es una especie de loop, aquí for each, var forecast in forecast, y utilizar ese forecast. Entonces, esto todavía no va a compilar, ahora vamos a ver por qué, pero fíjense lo que estoy haciendo acá, con la sintaxis. Me estoy conectando a un stream que puede estar en cualquier lado. De acá le estoy diciendo que yo, esta variable va a ser la que voy a hacer, la voy a contener como para leerlo, y luego estoy haciendo un for each. Lo interesante es que este forecast no va a estar lleno, digamos, siempre, ¿no? No es que va a haber una lista de 100. Va a haber uno y a los 10 segundos va a venir otro y a los 10 segundos va a venir otro, así sucesivamente. Pero yo lo estoy manejando con un for each como si esto fuera una colección. Fíjense que todavía esto me está, digamos, puteando porque la sintaxis no está bien. Y no está bien porque esto es asincrónico, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con distintos tipos de asincronismo, tenemos esta sintaxis de async y await, ¿está bien? Que nos permite decir, bueno, mira, este código se empieza a ejecutar acá y a partir del await tenés el callback, que eso al momento de compilar va a generar una máquina de estado que básicamente cuando se flaguee que se ejecutó, todo lo que está debajo del await es lo que se va a correr, ¿no? Entonces, la sintaxis para manejar este tipo de for each es utilizando con el await delante del for each. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto me está a mí, digamos, me va a estar esperando
cada una de las respuestas, ¿no? Y bueno, y esta es la sintaxis para manejar estos streams. Esto está bastante bueno porque, digamos, cada vez ahora es más común tener este tipo de conexiones, ya sea, por ejemplo, un stream para bajar archivos, un stream para obtener información y estar ahí listo para escuchar las novedades, etcétera, etcétera. En este tipo de mundo de aplicaciones donde todo el mundo se tiene que enterar de todo en el momento que ya existe y todo, los streams, la verdad que, sobre todo para lo que es el intercambio de cosas también grandes sobre la web, se usan bastante. Entonces, esto es una muy buena sintaxis para poder utilizar todas las mejoras de asincronismo que tiene C# y hacerlo con una sintaxis que, como ven, la verdad que es súper sencilla. De hecho, esto vamos a volver a correr el servicio. Asegurar que arranque. Esto ya arrancó y ahora vamos a correr mi aplicación web. Perdón, mi aplicación de cliente. Debug. Start new install. Entonces, ahora el efecto que yo debería ver es que esto me va a ir tirando, creo que le había puesto 10 o 15 segundos, el stream va a ir obteniendo información y se me va a ir acumulando y lo voy a ir mostrando en el output, ¿no? Gracias al for each que de alguna forma toma ese stream como si fuera una colección y a medida que va llegando información, ese await va haciendo que se vaya ejecutando. Así que bueno, esta es una de las mejoras que tiene C# en lo que respecta a la sintaxis. La verdad que está bastante piola. C# cada vez se está volviendo un lenguaje con características más y más avanzadas, así que esta es una que, aparte uno lo ve así súper simple, pero internamente tiene un montón de trabajo esta implementación. Así que bueno, nada, este es uno de los features que tenemos con C#, que la verdad está bastante piola. Bueno, entonces, habíamos hablado de C# y listo, llegamos a Windows Desktop, ¿no? Fenómeno. Para el que había preguntado de Windows Desktop, la realidad es que mientras siga habiendo programadores que hagan File New Project de Windows Desktop, va a seguir habiendo soporte y aplicaciones. Entiendo que, aunque a veces a uno le parezca mentira, sigue habiendo un montón de aplicaciones de Windows Desktop dando vueltas por ahí. Tengamos en cuenta que Windows es, por lejos, el sistema operativo de escritorio más popular, pero por lejos, digamos, ganándole a cualquier versión de Linux. O sea, sumamos todos los Linux y todos los OS X que hay dando vueltas y creo que no llegamos al 20% de las instalaciones de Windows que hay. Así que Desktop sigue siendo algo que, para, digamos, no perder de vista. Entiendo que hoy en día con la web y todo, tal vez cada vez es más difícil, pero hay un montón de negocios o situaciones que hacer algo en la web, la verdad que es un overkill, digamos, es demasiado y no es necesario, y se puede tranquilamente resolver con una aplicación de escritorio que tenga una buena calidad y un buen nivel de performance. El soporte para NetCore 3 de aplicaciones de escritorio, entre las cosas que permite es el tema del deploy, o sea, mejorar de manera impresionante el tema del deploy, hacerlo que es mucho más fácil. Como les decía, se puede hasta en el mismo publish, la misma estructura de publish, llevar la aplicación y el framework todo junto como para poder ya llevar la carpeta y ponerla a andar en una computadora sin ningún tipo de problema. Todas las APIs modernas que hay con Windows 10 se pueden acceder desde WPF sin ningún tipo de problema, así como también se podía desde la versión estándar del framework, y particularmente algo que sí tiene, que es intrínseco a NetCore en general, es que todo lo que está asociado a NetCore es open source. Así que toda la implementación del proyecto WPF y WinForm para NetCore es open source. Lo cual implica que no solamente, y no es open source solamente decir, está el código fuente dando vueltas por ahí, sino que uno se lo puede forkear y puede investigarlo y puede sugerir mejoras y puede, si quieren, si encuentra un bug, puede subirlo a GitHub y trabajar con los ingenieros de Microsoft y arreglarlo, etcétera. Así que bueno, obviamente que esto, NetCore de por sí viene con WinForm, la verdad que es algo que trae mucho equipaje ya con el tiempo.
Entonces, pensar que decir que si yo quiero hacer una aplicación de NetCore 3 con WinForm, o si quiero mejorar mi aplicación de NetCore y pasarla a WinForm sea un problema, no era una buena idea. Entonces sí, ya que justo hicieron la pregunta, sí, se puede migrar. De hecho, vamos a hacer una demo de eso para que vean cómo se puede hacer. Esperen que tengo por aquí. Acá está. A esta solución vamos a agregarle, tengo por otro lado un proyecto de WinForm ya armado, que lo voy a estar copiando acá y ahora lo vamos a referenciar desde esta solución. Vamos a estopear todo. Entonces vamos a agregar el proyecto que ya existe de un cliente de Windows en este proyecto más grande. No necesariamente hay que hacer así, pero bueno, lo voy a agregar. Yo acá agregué, este es un WinForm Client, de hecho yo le puedo dar acá hacer Startup Project y darle Play y debería correr sin problemas. Típica aplicación de WinForm, esta es obviamente una aplicación que me va a dar el clima, en este momento está todo hardcodeado. Lo que vamos a hacer es transformarlo para poder utilizar nuestra API del clima basada en el cliente en NetStandard 2.1. NetStandard 2.1 funciona con NetCore, pero esta aplicación de WinForm, ¿dónde está? Me estoy quedando ciego. Bueno, vamos a abrirlo por acá. Esta aplicación de Windows se basa en, por algún lado de acá debe estar, el framework 4, esta es la versión de, esto está para la versión de framework 4.8. Podría ser la 4.6 también, no hay ningún tipo de problema. Bueno, Microsoft provee una herramienta que se llama TryConvert, que se utiliza para básicamente convertir ese proyecto en una aplicación de NetCore. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a abrir una command line a la altura de la carpeta del proyecto y vamos a utilizar la herramienta TryConvert. Le voy a dar Enter acá y básicamente lo que hace el TryConvert es primero convertir el tipo de proyecto, vamos a ver el archivo de proyecto cómo cambió, y manejar todo el tema de las dependencias que tuviera esa aplicación para hacer la descarga correcta de Nugget de los paquetes que correspondan. De hecho acá me va a decir que, che, Windows Form Client cambió, sí, tiene razón, porque si ahora lo miramos, y le doble clic acá, ya todo ese, esto ya no es más con esta sintaxis, sino que ahora usa la sintaxis de NetCore y obviamente lo más importante, dice que el framework de target de ese proyecto de WinForm va a ser NetCore. De hecho, puedo venir acá de nuevo, ahora esto lo voy a compilar de nuevo, lo voy a correr y desde el punto de vista de la experiencia sigue siendo igual, la aplicación funciona exactamente igual. ¿Qué gané? Gané que lo asocié a un framework más moderno, un framework open source, un framework que se está incrementando día a día y un framework que además tiene las capacidades de deploy mejoradas y, por ejemplo, el soporte para C# 8, que el framework 4.8 no lo tiene, por ejemplo. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, listo, yo ya que logré que mi aplicación de WinForm 4.5, 4.6, 4.8 se transforme en una aplicación de NetCore, voy a utilizarla para obtener la información del tiempo del servicio Entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar la dependencia al cliente, que está acá, y voy a cambiar el código del formulario para que utilice el servicio. Lo que vamos a hacer es, básicamente, bueno, el código ya lo tengo acá. Vamos a sacar esto, que es la data dummy. Vamos a resolver un namespace que necesito. Core.
Ok, listo, ya resolví este update forecast, no le gusta porque weather response, falta resolverlo. Ay, creo que tengo que cambiar acá. Sí. Listo, ok. Fíjense, esto es similar a lo que habíamos visto en el cliente de consola, no hay mucha diferencia. Pero bueno, ahora lo que va a pasar es, esta aplicación la voy a compilar, debería compilar todo bien, vamos a instanciar el servicio, que arranque, debug, start new instance, esto va a empezar a hacer funcionar el servicio, y una vez que el servicio esté corriendo, vamos a venir acá y vamos a correr mi aplicación de escritorio. Ahí está, ya me dejó de dar cualquier información. Bueno, me dice la temperatura, me dice que está despejado y hay lunita, y me va a ir diciendo en este caso, fíjense que cada 10 segundos, porque estoy leyendo el stream, me va a ir actualizando la información. Obviamente la temperatura no cambia cada 10 segundos, si no estaríamos viviendo en la luna, pero bueno, más o menos para el ejercicio práctico se entiende. Así que bueno, fíjense, tomé una aplicación que era del framework tradicional, con una herramienta que básicamente es un inliner, la migré a Netcore 3.0. Esa migración me permitió conectarme a features avanzados de Netcore 3.0, como el servicio gRPC que creé, a través del cliente que lo creé acá como una librería NET estándar, no, de acá, como el de NET estándar 1. Así que bueno, eso es una de las características que se pueden obtener llevando a las aplicaciones de escritorio a Netcore. La realidad es que para mí una de las mejores cosas que tiene Netcore en las aplicaciones de escritorio es el tema de todo lo que es el tema de deploy, como yo les había mencionado. La realidad es que no es que de acá tenemos que terminar la charla y se tienen que poner a migrar todas sus aplicaciones, porque qué sé yo, puede ser que algunas ya tengan resuelto los flujos de instalación, todo, y no tenga sentido. Pero bueno, en el caso de necesitar hacerlo, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Me da un segundito, voy a buscar un vaso de agua y ya sigo. Listo, ya estoy. Bueno, hasta acá todo bien, se escuchó todo, se vio todo. Vamos a volver a la PPT. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de Blazor. Avísenme si se sigue viendo todo y yo arranco. Perdón que les pregunte a cada rato, pero ya me pasó una vez de estar dando una charla y se había cortado y estuve básicamente hablando media hora solo. Listo. Perfecto. Ok, genial. Bueno, Blazor. ¿Qué es Blazor? Básicamente es una nueva tecnología para hacer un desarrollo full stack web usando solo C Sharp. C Sharp básicamente implica, ¿no?, usar la plataforma.net, ¿no? Utilizar, por ejemplo, los que conocemos Razor, etcétera, encontrar la posibilidad de tener un desarrollo web sin necesidad de meternos a utilizar framework JavaScript, y tener una experiencia similar a lo que es una SPA, ¿no? Particularmente a mí lo que más me molesta de JavaScript, que bueno, si bien está solucionado con algunas otras cosas, es que no es tipado. Y ese tipo de cosas hace que se cometan varios errores que muchas veces el compilador te puede ayudar a detectarlo y al no ser tipado no lo puedes hacer. Mismo existen algunas soluciones como TypeScript, por ejemplo, que están buenísimas, pero bueno, es otra cosa. De hecho, a ver, en general JavaScript lo inventaron para cambiar de color un div y hoy en día estamos, un poco más, vamos a mandar un cohete a la luna y vamos a correr JavaScript. JavaScript tiene varios problemas de diseño que, bueno, de a poco los fueron mejorando, pero la realidad es que comparar la experiencia de desarrollo en JavaScript que con C Sharp, por lo menos para mí, no hay punto de comparación.
Entonces, encontrar una tecnología que me permita desarrollar aplicaciones completas para la web utilizando solo C#, por lo menos me llamó la atención y ahí es donde le empecé a dar un poco de bola, ¿no? Obviamente esto corre en cualquier browser porque es una aplicación web, no es algo que nosotros, que solo corre, que haga algo en el browser. De hecho, vamos a ver cómo funciona y generalmente en el browser no hace nada. Y para el que no sabe, lo que es WebAssembly, básicamente la capacidad de existir como WebAssembly implica que yo puedo crear mi aplicación, ensamblarla en un assembly que se baja en el browser y que desde ahí no requiere nada para básicamente funcionar. Porque ahora vamos a ver cómo funciona Blazor. Blazor básicamente lo que hace es, me permite a mí desarrollar todo con C# y abre un canal binario entre el browser y mi server, y lo que va haciendo es básicamente tener que hablar con el server para ir consiguiendo los refrescos de pantalla necesarios para mostrar lo que tenga que mostrar. Eso obviamente agrega una conexión con el server, que con WebAssembly no estaría porque se ejecutaría todo en el browser, y eso no solamente sería copado para el browser, sino sería copado para, por ejemplo, un montón de aplicaciones como, no sé, por ejemplo, Visual Studio Code, o como, o clientes, no sé, si alguien usa GitKraken, todo que están construidos utilizando Electron. Esto permitiría poder yo crear la aplicación, compilar un WebAssembly, y que en cada equipo esté instalada como una app y que sea multiplataforma y todo, porque en definitiva no termina siendo más que una aplicación web encubierta, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de Blazor. Yo acá tengo armado un proyectito, denme un segundito, que está por acá está. Y vamos a ver cómo funciona, obviamente a alto nivel, pero por lo menos para que puedan ver una aplicación de Blazor funcionando. Esto lo vamos a agregar acá. New project. No, new project. Add existing project. Blazor. Perfecto. Y le vamos a agregar obviamente la dependencia a mi cliente, pues ya que lo hice, lo vamos a usar. La de se agregó, fenómeno. Listo. Lo vamos a usar para mostrar el clima, ¿no? Para qué otra cosa más. Pero fíjense, por ejemplo, a ver, Pages, que acá es tal vez la parte más interesante. Esta es la página que me va a mostrar el clima. Fíjense, tengo HTML, ¿no? Y al estilo, lo que es al estilo Razor, pero después tengo, por ejemplo, acá código que se va a encargar de ir obteniendo los updates del clima y reflejándolos acá en la pantalla. Se va a encargar de, dependiendo de si es de día o de noche, mostrar un background diferente. Actualizar el tiempo del día, que me va a ir viniendo con la información del weather. Y, por ejemplo, tengo otro control acá, que es un picker de temperatura, que cuando lo toque me va a cambiar la unidad de la temperatura. Fíjense, todo esto es C#, y esto en definitiva es código que de alguna forma uno lo puede llegar a pensar que va a correr en el server. De hecho, en parte sí, pero no tanto como, o sea, no es un postback, ¿está bien? Esa es la principal diferencia. De hecho, bueno, vamos a correr el servicio, como estamos haciendo. Debug, start instance. Y vamos a correr mi servidor de Blazor también. Y vamos a ver qué aparece. Debug, start instance. Acá está la aplicación. Fíjense que, por ejemplo, yo acá estoy tocando y esto, o sea, se nota como si fuera JavaScript. En realidad esto no es JavaScript. De hecho, fíjense, miren, vamos a hacerlo más fácil para que se pueda ver mejor. Vamos a abrir acá la tab de Network. A refrescar esta página. Vamos a ver, este es el network, esto fue todo lo que se bajó al server, todos los recursos, y este es un canal binario básicamente que se abrió, en el cual se intercambian los ejes, obviamente en formato binario,
que básicamente es lo que llevan la información que se tiene que actualizar. O sea, lo que hice, por ejemplo, en este caso fue apretar el clima, y la respuesta es, vamos a achicarlo un poco así, uy, ahí está. Ven, acá está pasando, si esto lo limpiamos. Se está yendo al server diciéndole, che, mira, me tocaron acá, y el otro dice, bueno, mira, renderiza esto. Y obviamente todo eso se encarga solo la aplicación. Yo no es que tengo que andar haciendo nada. En definitiva, lo único que tenía que hacer yo es escribir el código para, como si fuera una actualización server-side, pero en realidad no es server-side. De hecho, fíjense, acá esto cada tanto debería ir actualizando cada 10 segundos debería ir actualizando el tiempo, si no se me rompió, ahí está. Y van a ver que cada 10 segundos está cayendo un mensajito con información. Eso ahora está yendo a un servidor. La realidad es que si yo cuando lo pueda compilar en un WebAssembly, correrlo directamente como WebAssembly, esos requests de información binaria y respuestas se hacen directamente contra el WebAssembly, que sabe cómo utilizar esto. Así que la realidad es que Microsoft le está dando mucha bola a esto. Ahora, esto básicamente es como la idea del reemplazo de lo que era Webform, digamos, ¿no? Es como la tecnología que Microsoft está impulsando para reemplazar Webform, porque Netcore no tiene Webform, Netcore solo tiene o MVC o, en este caso, Blazor. Así que, bueno, esta es la tecnología que Microsoft impulsa como reemplazo de Webform. De hecho, eso lo vamos a hablar, ¿por qué? Porque lo que se va a venir dentro de no mucho tiempo es Net 5, ¿no? ¿Qué es Net 5? Básicamente es todos los frameworks separados de .NET, bueno, van a estar unidos en uno solo. Entonces, ya no vamos a tener Xamarin por un lado, el framework tradicional por otro lado y Netcore, sino que vamos a tener Net 5. ¿Cuándo va a llegar esto? Nosotros ahora estamos parados acá en septiembre del 2019, bueno, o noviembre, pero ya está por salir la versión de Netcore 3.1, que es la que va a incluir WebAssembly para Blazor, pero los próximos releases de Netcore ya no van a ser más releases de Netcore, sino que a partir de ahora, a partir de noviembre del 2020, vamos a tener Net 5, con la integración de toda la plataforma en un solo framework, digamos. Y hay algunas cosas que se quedan en el camino. Por ejemplo, WSF no va a tener una versión de Net 5. Bueno, gRPC es lo que lo va a reemplazar. Webform no va a tener una versión en Net 5. Bueno, Blazor es lo que se sugiere para reemplazar, por ejemplo. WinForm va a estar, porque ya está en Netcore 3, WPF también. Así que bueno, esta va a ser un poco la plataforma unificada que vamos a tener. Que no, ahora nosotros tenemos por un lado Netcore, por otro lado un framework tradicional, por otro lado Xamarin. Bueno, en el futuro todo va a estar bajo Net 5. Y vamos a poder desarrollar la aplicación que querramos. Particularmente, lo que es desktop lo vamos a ir desarrollando en Windows. Lo que es web lo podemos desarrollar en cualquier sistema operativo. Cloud también. Mobile también. IoT lo vamos a desarrollar también en cualquier sistema operativo para poder deployar en el IoT Core de Windows, y no sé si lanzar alguna otra cosa más que lo soporte. Así que bueno, esto es un poco la unificación, no solamente la unificación de la plataforma, sino el futuro también a lo que vamos a llegar. Esto sería para el 2020, de acá a un año. De hecho, Microsoft se comprometió a tener un release por año en noviembre, y que ya sea predecible, o sea, saber que todos los noviembre va a haber una versión nueva de .NET. Probablemente los parches pequeños, intermedios, se irán sacando a medida que lo vayan necesitando, pero sabemos que de acá en adelante, todos los noviembre, va a haber una versión nueva de .NET con sus propias novedades, y van a ser los releases mayores. Así que bueno, gracias por haber venido. Disculpen la desprolijidad del inicio, pero bueno, son cosas que a veces pasan. Los insto, o básicamente les sugiero que le empiecen a dar bola a Netcore, particularmente ahora desde la versión 3. Ya cuando alguien agarra algo de Netcore, no tiene sentido ni siquiera mirar las versiones anteriores, ya directamente, o sea, con conocer el estado de la plataforma y
empezar a trabajar con la última versión ya es más que suficiente, de hecho es lo recomendado. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Quedo acá abierto para cualquier pregunta que me quieran hacer por el chat. Si la pregunta es muy compleja o muy larga, la podemos hacer por micrófono, pero bueno. Ahí están mis datos de contacto por si necesitan, les queda alguna pregunta o algo. Así que bueno, gracias y me quedo para las preguntas. Blazor no te baja, Horacio, Blazor no te baja ningún runtime de .NET. En realidad lo que hace es ir a un servidor y, digamos, basándose en cómo está definido, digamos, tu aplicación, actualizar la porción de pantalla que corresponda, digamos, ¿no? Es eso, pero no es que descargue un runtime de .NET. Todo eso te va a estar corriendo en el server. Lo que vos puedes hacer después es, cuando crees el WebAssembly, ahí va a estar todo junto, pero eso es como que te va a quedar como, eso se usa más que nada para tener un empaquetado, y bueno, eso va a depender de tu WebAssembly, no sé exactamente cuánto pesa, pero no creo que pese demasiado, más teniendo en cuenta que ahí ya no estarías entrando a una página web, ahí lo que estarías haciendo es dando una aplicación, digamos. O sea, vas a dar una aplicación en un frame que soporte ese WebAssembly y a partir de ahí vos la podés empezar a utilizar, digamos, ¿no? También lo podés hacer desde la web, no creo que sea muy pesado, habría que ver exactamente cómo queda el empaquetado, pero bueno, la idea justamente eso está pensado para poder utilizarse y tener todo tu desarrollo desde C# y utilizarse en una aplicación. La realidad es que no sé cuánto pesa, pero sinceramente seguramente va a estar optimizado y no creo que sea demasiado, ¿no? Porque es algo que justamente la gracia es que se use y que sea una herramienta útil, ¿no? Si tenés que bajar 1 giga para ver una aplicación web, no va a funcionar. Hoy en día, cuando haces una publicación de por ejemplo, una aplicación web relativamente compleja que incluye el framework, estarías hablando cerca de una de 2.0 o de 2.2, ponele que yo la que publiqué era para Linux, estaba en los 130 megas, por ejemplo. Pero otra vez, eso tiene el framework y la verdad es que se baja todo el framework para funcionar. Entiendo que WebAssembly, una de las cosas que querían hacer era que te bajaras el framework de a pedacitos, digamos. gRPC permite exponer. Mirá, seguramente haya alguna librería internamente cuando vos querés exponer, si lo querés exponer por HTTP, o sea, si vos lo querés consumir de JavaScript, por ejemplo, ese tipo de cosas, ya vos lo que vas a hacer es crear el proxy directamente con gRPC, basándote en el archivo proto, y eso internamente se maneja, digamos, con la propia implementación del proxy. Si te permite exponer HTTP y TCP, la verdad que no lo sé, calculo que algo debe haber o se podrá hacer. No veo mucho la razón tampoco, ¿no? Para hacerlo, porque ya el mecanismo digamos, el protocolo de intercambio ya te lo da gRPC y te lo da el proxy que vos estés utilizando. Que seguramente use TCP, ¿no? Pero tampoco es que tienen que inventar nada, pero a lo que voy con las diferencias es que cuando vos, por ejemplo, haces una web API basada en REST y basada en el protocolo HTTP, estás utilizando un protocolo que se usa para muchas cosas, pero vos, por ejemplo, utilizás el verbo para llamar y decir qué acción querés, o sea, es como que, nada, te estás adaptando a un protocolo que ya existe. Todo lo que es gRPC, básicamente, si usa los protocolos de intercambio binario, son de bajo nivel, y la tecnología se creó para exactamente lo que se necesita hacer y nada más que eso. Entonces, la verdad es que habría que investigar un poco más. Yo, hasta ahora, la experiencia que tuve, ni necesité ponerme a pensar si hago HTTP o TCP o nada, simplemente me creo el cliente, le digo dónde está el servidor y que lo use y listo. Esa es como la idea, ¿no? ¿Qué sería una facilidad para las Progressive Web Apps, Andrés? Tal vez me podés decir un poco más qué querés preguntar. Diego, sí, la realidad es que es eso, es para competir con Angular o React.
vos pensás que hoy en día si querés desarrollar una aplicación web y necesitas, por un lado, saber React para crear la interfaz gráfica y por otro lado, saber, no sé, Nets, Java, Node o lo que sea para crear el servidor. Ahora con saber C Sharp podés resolver las dos problemáticas. O sea, eh, seguramente tenga alguna contra, pero en ese sentido está bastante piola. Y sí, obviamente que sí, va a competir con React. La realidad es que está pensado para la gente que ya está trabajando con .NET. Entonces ya te dan la posibilidad de hacer algo sin tener que meterte con React o con Angular, etcétera. Son opciones, o sea, no sé si va a ser mejor o peor, pero bueno, es una opción que sirve para poder utilizarse. Así que bueno. Y Microsoft le está dando bastante bola, sobre todo, como te digo, para reemplazar lo que era Webform, que también es algo que es un tipo de desarrollo web que es bien captivo de la gente que trabaja con .NET. Así que bueno. Pero sí, está para eso, digamos. Y lo que es competir, fíjate que, bueno, por ejemplo, cómo son las cosas, ¿no? Angular 2 para adelante, o sea, está escrito en TypeScript. TypeScript es un lenguaje de Microsoft, pero ya es como que, viste, o sea, ya hay cosas. De hecho, gRPC es de Google y Microsoft lo implementó re contento, o sea, como que ahí las líneas a veces de competencia se cruzan, digamos. En realidad, yo más que una competencia lo veo como una opción más para el desarrollo, que la verdad que pinta bastante piola y Microsoft aparentemente le está dando mucha bola. A ver, si estoy usando WebAssembly, al abrirse una conexión entre el servidor y el cliente debería preocuparme de la cantidad de sockets disponible en el servidor. Y, a ver, sinceramente sí, pero en cualquier servidor tenés que preocuparte con la cantidad de conexiones. Ya sean así, digamos, por atrás sin que vos las controles, o cualquier request response que tengas una web API o una aplicación en VC, o mismo una aplicación de Angular que le esté pegando una API. O sea, estás en la misma situación. Este, así que no veo que cambie demasiado. Eso da para Federico la respuesta. WebAssembly se traduce en JavaScript. No, WebAssembly es otra tecnología que no tiene nada que ver con JavaScript. Después si querés la podés revisar. Básicamente es la posibilidad de correr código en el browser, ¿no? Obviamente que tiene unas limitaciones de seguridad y todo, pero código, digamos, compilado a WebAssembly, ¿no? O sea, pero no hay una traducción a JavaScript. A ver, Andrés, te estoy tratando de entender la pregunta, pero no le entiendo cómo entraría lo de la Progressive Web App. Tal vez con lo de WebAssembly eso sí te sirva. Este, pero no con el worker y eso, porque el worker, por ejemplo, es bien que necesita un servidor, ¿entendés? Eh, Habría que ver, sinceramente no sé, habría que ver si se puede meter el worker en una aplicación de Blazor. Puede que sí, no me sorprendería. Este, Creo que contesté todas las preguntas. Respecto a lo de la PPT, si la vamos a subir y la charla, sí, la charla se grabó y después yo le voy a pasar todos los materiales a Oscar y seguramente él ya ponga disponibles los links donde estén las PPTs y todo. ¿Nunca hiciste nada de Angular? Sí, te va a convenir porque vas a ver que te va a salir mucho más rápido. Ahora si no, si ya sabes Angular, no puede que lo puedas hacer. Les dejo también el comentario, todavía no sé la fecha porque lo tengo también a preparar. Yo suelo dar un workshop de ASP.NET Core 2, ahora lo vamos a actualizar a 3.0 para darlo y probablemente incluyamos gRPC y algunas cositas de Blazor también. Este, es un workshop generalmente de 3 sesiones, bastante ejercicio, así que bueno, está bastante piola, sobre todo para el que nunca hizo nada con Netcore para arrancar y perderle el miedo. Así que bueno, no sé cuándo todavía, porque lo tengo en Netcore 2, lo tengo que migrar a 3, estoy tapado de cosas de trabajo y estoy tratando de hacerlo. Calculo que para la semana que viene podremos poner una fecha, tipo mediados de noviembre o algo así. Lo estoy intentando, pero bueno, estaría bueno si les interesó, es algo piola
para hacer. Generalmente lo damos en 3 sesiones de 3 horas más o menos. Así que seguramente igual cuando Oscar les haga llegar el link con la charla, les va a comentar de que lo vamos a estar anunciando pronto. Así que bueno.